Millonario llega temprano a la casa de su infancia y casi se desmaya con lo que ve. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias de Millonarios. En los comentarios, cuéntanos de qué ciudad eres. El millonario llegó demasiado temprano a la casa de su infancia. El sol apenas rozaba los antiguos tejados de Segovia, y el frío de la mañana atravesaba el abrigo de lana italiana como si quisiera recordarle todo lo que había intentado olvidar. Alejandro Montoya, uno de los hombres más poderosos de España, estacionó el coche frente al portón de hierro forjado. Por un instante, sintió que el corazón le fallaba. Aquella no era solo una mansión restaurada con mármol, vidrio y silencio. Era el lugar donde el dolor había aprendido a respirar. Al entrar, el olor lo golpeó primero. No era moho ni abandono. Era algo metálico, ligeramente dulce, fuera de lugar frente al perfume caro que impregnaba los pasillos. Alejandro dio 2 pasos, luego un tercero, y tuvo que apoyarse en la pared. Casi se desmayó. El sonido que oyó venía del fondo de la casa, un gemido corto, contenido, como el de alguien que ya no tenía fuerzas para llorar. En el centro de la sala adaptada, rodeado de equipos médicos silenciosos, estaba Tadeo, su único hijo. El niño, de 8 años, permanecía inmóvil en la silla de ruedas especial, el cuerpo frágil sostenido por correas, la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado. La piel estaba demasiado pálida, los labios resecos, y los ojos entrecerrados parecían luchar por mantenerse abiertos. Cualquier movimiento brusco podía matarlo. Cualquier fallo mínimo, irreversible. Cerca de la ventana, sosteniendo un paño húmedo entre los dedos temblorosos, estaba Lucía Herrera, la limpiadora. Ella llevaba apenas 3 meses limpiando aquella casa, pero ya conocía cada ruido, cada pausa, cada silencio cargado. Fue ella quien notó, antes que nadie, que algo estaba mal esa mañana. El aire parecía demasiado pesado. La respiración de Tadeo, demasiado irregular. En el piso superior, invisible en ese momento, Valeria, la prometida de Alejandro, dormía tranquila. Hermosa, elegante, siempre impecable. A los ojos del mundo, la mujer perfecta para un imperio. A los ojos de Lucía, alguien que observaba demasiado, y se preocupaba muy poco. Alejandro avanzó hasta su hijo, sintiendo que el suelo giraba bajo sus pies. La mansión estaba en absoluto silencio, roto solo por el bip lento de las máquinas. Era el mismo silencio de la espera, del luto anticipado, de la riqueza que no compra milagros. Lucía tragó saliva. Había algo que había notado la noche anterior, algo pequeño, casi invisible, y que ahora latía en su mente como una advertencia. El silencio de aquella casa no era natural. Lucía ya había trabajado en residencias grandes antes, pero allí el silencio tenía peso, casi densidad. Mientras Alejandro se inclinaba sobre su hijo, intentando no mostrar el pánico que crecía dentro de su pecho, ella mantuvo cierta distancia, observando. Sus ojos, entrenados por el hábito de notar detalles ignorados por los demás, recorrían el ambiente con inquietud. Tadeo respiraba con dificultad. El aire entraba corto, como si encontrara una resistencia invisible dentro de su frágil pecho. Las máquinas registraban signos vitales aceptables, pero algo no encajaba. Lucía sintió un escalofrío recorrerle los brazos al recordar la noche anterior. Ella había sido la última en irse. Antes de apagar las luces, había notado un olor diferente que provenía de la mesita al lado de la silla de ruedas, algo que no estaba allí los otros días. Alejandro llamó a su médico particular, con una voz firme que intentaba ocultar la desesperación. Luego telefoneó a Valeria, pidiéndole que bajara de inmediato. Mientras tanto, Lucía se acercó discretamente a la mesa. Allí estaba el biberón especial de Tadeo, utilizado para administrar líquidos y suplementos. El contenido parecía ligeramente turbio, distinto de lo habitual. No lo tocó, solo observó. El problema venía agravándose desde hacía semanas. Pequeños desmayos, crisis de debilidad más prolongadas, noches en las que el niño no conseguía dormir. Los médicos hablaban de una progresión natural de la enfermedad rara que lo mantenía atado a la silla de ruedas. Alejandro aceptaba esa explicación porque necesitaba aceptarla. Era más fácil creer en lo inevitable que enfrentar la posibilidad de algo peor. Pero Lucía no tenía ese lujo. Estaba allí todos los días, limpiando, organizando, observando. Había notado que los episodios más graves siempre ocurrían después de los horarios en que Valeria cuidaba personalmente de la alimentación del niño. Un detalle demasiado pequeño para convertirse en acusación. Demasiado grande para ser ignorado. Valeria bajó las escaleras minutos después, impecable incluso al despertar. Su rostro mostró una sorpresa ensayada al ver el estado de Tadeo. Se acercó con una delicadeza exagerada,
le acarició el cabello y lanzó una mirada rápida hacia Lucía, una mirada fría, evaluadora. «Está peor hoy», dijo Alejandro en voz baja. «La enfermedad es impredecible», respondió Valeria, con la calma de quien ya había aceptado ese destino. Lucía sintió que el estómago se le revolvía. Había algo en aquella tranquilidad que la asustaba más que el llanto contenido de Alejandro. Mientras todos se concentraban en el niño, ella notó otro detalle: el frasco de suplemento que solía estar sellado estaba abierto, y medio vacío. Comenzó a unir las piezas. Pequeñas, casi invisibles. El olor extraño. El aspecto del líquido. El momento exacto de las crisis. La mirada de Valeria. Lucía sabía que estaba entrando en un terreno peligroso. Las limpiadoras no hacen acusaciones. Las limpiadoras observan en silencio. Pero, por primera vez, el silencio parecía cómplice. Lucía comenzó a sentir miedo de forma concreta ese mismo día. Ya no era una intuición vaga ni una incomodidad inexplicable. Era un miedo físico, instalado en el estómago, oprimiendo el pecho mientras limpiaba superficies que ya estaban limpias. La casa parecía observarla. Cada cámara de seguridad, cada espejo, cada pasillo demasiado largo parecía registrar sus pasos con una atención excesiva. Tadeo fue llevado de urgencia a la habitación adaptada en la planta baja. Un médico llegó, lo examinó, ajustó dosis y repitió el discurso técnico de siempre. La condición es degenerativa. Tenemos que prepararnos. Alejandro escuchó todo en silencio, con la mirada perdida en el pequeño cuerpo de su hijo. Valeria permaneció a su lado, con la mano apoyada en su brazo, demasiado firme para alguien que decía sufrir. Lucía observaba a la distancia. Notó cuando Valeria pidió que despidieran a la enfermera por unas horas. Notó cuando ella misma preparó el suplemento del niño, cerrando la puerta de la pequeña cocina detrás de sí. Notó, sobre todo, cuando la prometida de Alejandro lavó el biberón durante demasiado tiempo, como si quisiera borrar cualquier rastro. Aquella tarde, mientras cambiaba las sábanas de la habitación de invitados, Lucía encontró algo que no debería estar allí: un frasco pequeño, sin etiqueta, escondido al fondo de un cajón. El vidrio era ámbar, el líquido en su interior demasiado transparente. No lo tocó. Solo cerró el cajón con cuidado, sintiendo las manos sudorosas. Los primeros descubrimientos comenzaron a alinearse de forma cruel. Valeria había insistido en cambiar la farmacia que suministraba los suplementos. Valeria controlaba los horarios. Valeria siempre estaba presente antes de las crisis más severas. Y, sobre todo, Valeria parecía demasiado tranquila ante la posibilidad real de la muerte de un niño. Lucía empezó a comprender que no se trataba solo de negligencia. Había intención. Y donde hay intención, hay motivo. Esa noche, al salir de la mansión, Lucía tuvo la clara sensación de estar siendo seguida. Un coche detenido demasiado tiempo al otro lado de la calle. Un teléfono móvil apagado repentinamente. Tal vez era paranoia. O tal vez era el precio de haber visto demasiado. Dentro de la casa, Valeria observaba desde la ventana. Sus ojos no mostraban rabia. Mostraban cálculo. Tadeo sufrió una nueva crisis durante la madrugada. Más fuerte. Más prolongada. El monitor lanzó alarmas que resonaron por los pasillos vacíos. Alejandro corrió descalzo, con el corazón al borde del colapso, mientras Valeria pedía ayuda con una voz perfectamente controlada. Lucía, despierta en su pequeño apartamento, se sentó en la cama con el corazón acelerado, como si sintiera a distancia que algo estaba terriblemente mal. Por primera vez, pensó en ir a la policía. Por primera vez, pensó también que tal vez no llegaría viva hasta allí. Había cruzado una línea invisible. Y Valeria ya lo sabía: el punto de inflexión llegó en forma de un detalle técnico, pequeño, frío, casi invisible, pero devastador. A la mañana siguiente de la crisis, el médico solicitó análisis de rutina del suplemento de Tadeo. Alejandro insistió. Rara vez contrariaba los protocolos, pero algo en la mirada apagada de su hijo lo empujó más allá de la resignación. El frasco fue retirado para un análisis básico. Valeria acompañó todo con una sonrisa controlada, ofreciendo café, elogiando al equipo y tocando el brazo de Alejandro con la naturalidad de quien no teme nada. Lucía estaba en el pasillo cuando oyó a Valeria hablar por teléfono, en voz baja y rápida, en la cocina. No entendió todas las palabras, pero captó lo esencial: adelanta, cambia, hoy. El tono no era de desesperación. Era de urgencia estratégica. El estómago de Lucía se hundió. Horas después, el médico regresó pálido. Llamó a Alejandro a la biblioteca, la misma donde el millonario había aprendido a leer, décadas antes, bajo la mirada severa de su padre.
El examen preliminar indicaba rastros de un sedante potente, incompatible con la condición de Tadeo. En dosis pequeñas y continuas. Lo suficiente para debilitarlo poco a poco. Lo suficiente para parecer una progresión natural de la enfermedad. Alejandro sintió que el suelo desaparecía. No gritó. No lloró. Simplemente se quedó inmóvil, como si su cuerpo hubiera decidido apagarse para sobrevivir a la idea. Pensó en herencias, en testamentos, en cláusulas. Pensó en la prisa reciente de Valeria por formalizar documentos. Pensó en la comodidad con la que ella hablaba de la muerte. Lucía, desde fuera, vio cuando Valeria salió de la biblioteca con el rostro demasiado rígido. Sus miradas se cruzaron por un segundo. No hubo palabras. Pero sí hubo una amenaza clara, muda y afilada. Esa tarde, Lucía decidió actuar. Tomó el teléfono antiguo, el único que no estaba vinculado a aplicaciones ni a la nube. Fotografió discretamente el frasco ámbar escondido en la habitación de invitados. Grabó el horario en que Valeria preparaba el suplemento. Anotó fechas, patrones, coincidencias. Cada paso parecía resonar demasiado fuerte en aquella casa de mármol y recuerdos. Sabía que estaba sola. A las limpiadoras no se las escucha. Pero los niños enfermos no sobreviven al silencio. Si estuvieras en el lugar de Lucía, con pruebas frágiles, miedo real y un niño al borde de la muerte, ¿continuarías? Si la respuesta es sí, suscríbete al canal, porque los próximos giros son aún más impactantes y nada aquí ocurre por casualidad. Al caer la noche, Valeria llamó a la puerta del pequeño cuarto de servicio. La sonrisa volvió, dulce, ensayada. Dijo que quería hablar. Dijo que confiaba en Lucía. Dijo que aquella casa necesitaba lealtad. Lucía sintió como el peligro se cerraba a su alrededor como un pasillo sin salidas. Lucía pasó la noche casi sin dormir. Cada ruido del edificio sencillo donde vivía parecía una advertencia. Aún así, cuando amaneció, regresó a la mansión Montoya con la misma actitud discreta de siempre. Cabeza baja, pasos silenciosos, manos ocupadas. Por dentro, sin embargo, algo había cambiado. El miedo seguía allí, pero ahora caminaba junto a la decisión. Comenzó a actuar mediante pequeños gestos, invisibles para quien no prestaba atención. Limpiaba la cocina más veces de lo necesario, solo para observar los frascos. Anotaba mentalmente horarios, cantidades, quién entraba y quién salía. Usaba guantes distintos al desechar residuos, guardando etiquetas, envases, cualquier pista que algún día pudiera tener sentido. Cuando Valeria se ausentaba, Lucía se acercaba a Tadeo. Hablaba en voz baja, palabras simples, como si el niño pudiera oírla incluso cuando tenía los ojos cerrados. Percibía reacciones mínimas, un dedo que se movía, una respiración que se calmaba cuando ella estaba cerca. Era suficiente para reforzar su convicción de que él aún estaba allí, luchando. Al caer la tarde, Lucía hizo algo que jamás imaginó hacer. Tomó el frasco del suplemento antes de que Valeria llegara y lo sustituyó por otro, sellado, idéntico, que encontró en el almacén. No tiró el frasco sospechoso. Lo escondió en el forro del bolso, con el corazón acelerado, como si llevara una bomba. El riesgo era enorme. Si la descubrían, no habría explicación inocente. Pero aquella noche ocurrió algo distinto. Tadeo durmió sin crisis. No hubo alarmas. No hubo gemidos. Solo un sueño profundo, demasiado tranquilo para alguien en un estado tan frágil. Lucía sintió que las lágrimas le quemaban los ojos mientras limpiaba la sala vacía. Esa pequeña victoria le dio fuerzas. Confirmó lo que ya sabía, no era la enfermedad. Era alguien. Alejandro también empezó a notar el cambio. El niño parecía menos exhausto, menos gris. El padre, aún devastado por la sospecha creciente, observaba a Valeria con nuevos ojos. Cada gesto de ella ahora parecía demasiado ensayado. Cada palabra, calculada. Lucía, en silencio, comenzó a buscar ayuda. Llamó a una antigua amiga que trabajaba como auxiliar en una clínica de Segovia. No dio nombres. Solo preguntó sobre sustancias, sedantes, efectos acumulativos. La respuesta fue clara y aterradora. Mientras tanto, Valeria observaba. Percibió que algo había cambiado. El control comenzaba a escaparse. El plan, cuidadosamente diseñado, amenazaba con fallar. Y los planes que fallan suelen cobrar un precio alto. La verdad comenzó a revelarse no como un impacto inmediato, sino como una cuchilla lenta, cortando capa por capa la historia que Alejandro creía estar viviendo. La llamada telefónica que Lucía recibió aquella mañana lo cambió todo. Al otro lado de la línea, la voz de su amiga de la clínica sonaba baja, tensa. Había confirmado lo que Lucía temía.
El sedante encontrado en el frasco sospechoso se utilizaba en protocolos muy específicos, jamás en niños, y mucho menos en pacientes con fragilidad neuromuscular extrema. En dosis continuas, no mataba rápido. Simplemente apagaba poco a poco. Lucía sintió que el mundo giraba. Aquello no era descuido. Era método. Con el corazón acelerado, decidió ir más allá. Aprovechando un momento poco común en el que Valeria y Alejandro estaban fuera, Lucía entró en la biblioteca, el territorio más protegido de la casa. Limpiaba allí 2 veces por semana, pero nunca había tocado los cajones. Aquella tarde, lo hizo. Encontró una carpeta escondida detrás de libros antiguos. Documentos. Contratos. Un testamento preliminar. El nombre de Tadeo aparecía solo una vez. El resto del patrimonio, empresas, inmuebles, fondos internacionales, quedaba condicionado a la muerte del heredero antes de los 10 años. La beneficiaria indirecta, Valeria, como esposa legal y tutora temporal. Lucía tuvo que sentarse para no caer. Las conexiones comenzaron a encajar con una claridad brutal. Valeria había conocido a Alejandro poco más de un año después de la muerte de la madre de Tadeo. Se había acercado demasiado rápido. Insistió en cuidar personalmente al niño. Presionó para adaptar la casa, para tener control total de la rutina médica. Y ahora, en silencio, conducía al hijo hacia una muerte lenta, limpia, casi imposible de probar. Pero había más. En una última búsqueda, Lucía encontró un correo electrónico impreso, olvidado dentro de la carpeta. Fechado años atrás. El remitente era un antiguo socio de Alejandro, un hombre que lo había perdido todo tras una disputa judicial que Alejandro ganó. El apellido era el mismo que el de Valeria. No era coincidencia. Era venganza. Cuando Alejandro regresó a casa esa noche, encontró a Lucía sentada en la cocina, pálida, pero firme. No lo dijo todo. Aún no. Solo le pidió que no permitiera que Valeria se acercara a su hijo esa noche. Por primera vez, Alejandro obedeció sin cuestionar. Valeria lo percibió de inmediato. Su mirada se endureció. El juego había quedado al descubierto. Tadeo, protegido por aquel cambio mínimo, pasó la noche estable. Cada latido de su corazón parecía una cuenta regresiva para que la verdad saliera a la luz o para el desastre final. Lucía lo sabía. Ahora que había visto el plan completo, no había marcha atrás. Valeria también lo sabía. El colapso llegó rápido, como suelen llegar las tragedias anunciadas. Valeria no era una mujer de vacilaciones. A la mañana siguiente, la mansión despertó con una atmósfera distinta, más densa, casi eléctrica. Lucía lo sintió en cuanto cruzó el portón. El silencio ya no era pasivo. Era vigilante. Valeria ya la esperaba en la cocina. No había sonrisa. No había dulzura. Solo una mirada fría, directa, que no necesitaba ningún disfraz. Dijo que necesitaba hablar. Dijo que sabía que algo estaba mal. Dijo, con voz baja y perfectamente controlada, que Lucía estaba sobrepasando los límites. Lucía lo negó. Fingió no entender. Pero las manos le temblaban. Personas como tú, continuó Valeria, suelen olvidar su lugar. Antes de que Lucía pudiera responder, un sonido cortó el aire. La alarma de la habitación de Tadeo. Un pitido estridente y urgente que hizo que la sangre de Lucía se helara. Valeria corrió primero. Lucía fue detrás, con el corazón golpeándole el pecho. Tadeo estaba en crisis. Mucho peor que las anteriores. El pequeño cuerpo convulsionaba levemente, la respiración fallaba, los ojos se le volteaban bajo los párpados finos. El monitor gritaba cifras peligrosas. Alejandro apareció segundos después, descalzo, con el rostro dominado por un terror absoluto. Valeria tomó el control con una rapidez inquietante. Ordenó llamar a la ambulancia. Apartó a Lucía con un gesto brusco. Tomó el biberón que estaba sobre la mesa auxiliar, uno que Lucía estaba segura de haber sustituido. Ese fue el golpe final. Valeria se había adelantado a todo. Lucía intentó acercarse, gritar, advertir. Valeria la empujó con fuerza suficiente para lanzarla contra la pared. El impacto le hizo girar la cabeza. Por un segundo, pensó que moriría allí mismo. Por un segundo, pensó que Tadeo moriría primero. Alejandro, en estado de shock, dudaba entre confiar en la mujer que amaba y en la empleada que ahora sangraba en un rincón de la habitación. El tiempo se escurría demasiado rápido. Cada segundo era una amenaza concreta para la vida de su hijo. Lucía, con las pocas fuerzas que le quedaban, sacó el teléfono del bolsillo. Abrió las fotos, las grabaciones, los documentos. Extendió el brazo hacia Alejandro. Ella, intentó decir. La voz le falló. Ella está matando a tu hijo.
Valeria se quedó inmóvil por una fracción de segundo. Lo suficiente para que Alejandro lo notara. Lo suficiente para que su mundo se derrumbara. Pero aún no era el final. Era el momento más peligroso de todos. La verdad estaba a la vista. Y Tadeo, entre la vida y la muerte, Alejandro reaccionó como un hombre arrancado a la fuerza de su propia ilusión. El teléfono temblaba en su mano mientras veía las imágenes, el frasco ámbar escondido, el biberón turbio, los horarios registrados, las grabaciones apagadas de la voz de Valeria al teléfono. Cada prueba era un golpe seco en el pecho. El sonido de las alarmas se mezclaba con el rugido de la sangre en sus oídos. Levantó la vista, y encontró a Valeria inmóvil, el rostro finalmente despojado de cualquier máscara. «Aléjate de mi hijo», dijo Alejandro, con una voz baja, irreconocible. Valeria dio un paso atrás. Solo uno. No suplicó. No lloró. El cálculo regresó a sus ojos. Intentó hablar, pero Alejandro no la escuchó. Avanzó hasta Tadeo, le arrebató el biberón de las manos y lo lanzó lejos. Ordenó que nadie tocara nada más. Gritó pidiendo ayuda médica alternativa. Mandó llamar a la policía. El médico de la familia llegó casi al mismo tiempo que la ambulancia. Con base en las pruebas y en los síntomas, tomó una decisión inmediata. Suspendió todos los suplementos administrados por Valeria e inició un protocolo de reversión. Cada segundo parecía un hilo a punto de romperse. Tadeo convulsionó una vez más, y luego, lentamente, la respiración comenzó a regularse. Valeria intentó huir. No corrió por los pasillos, bajó la escalera principal con pasos rápidos y controlados, como si aún creyera que podría salir de allí impune. No lo logró. 2 agentes de policía ya entraban por la puerta cuando ella llegó al vestíbulo. Alejandro la señaló sin dudar. Su voz salió firme, definitiva. Ella intentó matar a mi hijo. En la biblioteca encontraron los documentos. El testamento preliminar. Las cláusulas condicionales. El correo electrónico antiguo que vinculaba a Valeria con el socio arruinado. En la cocina, el frasco sin etiqueta. En la habitación de invitados, más sustancias ocultas. Todo encajaba. Todo quedaba al descubierto. Lucía, sentada en el suelo de la habitación de Tadeo, sentía la cabeza latir y el cuerpo temblar. Un paramédico limpiaba la sangre de su frente mientras ella observaba al niño, ahora sedado de forma segura, estabilizado. Cuando los ojos de Tadeo se abrieron por un segundo, contuvo el llanto. Estaba vivo. Valeria fue esposada sin decir una palabra. Al pasar junto a Lucía, lanzó una última mirada, no de odio, sino de reconocimiento frío. Sabía que había perdido. Alejandro se arrodilló junto a la limpiadora. No había orgullo ni poder en ese gesto. Solo un padre roto agradeciendo a la única persona que no apartó la mirada. «Salvaste la vida de mi hijo», dijo, con la voz quebrada. «También salvaste la mía». La justicia comenzó a actuar incluso antes de que el silencio volviera a ocupar la mansión. Valeria fue llevada bajo custodia esa misma noche, mientras los investigadores recogían documentos, ordenadores y frascos que, horas antes, habían sido instrumentos de una muerte lenta. La casa, antes escenario de tensión y espera, parecía volver a respirar, no alivio, sino el agotamiento profundo de quien ha sobrevivido a lo peor. Tadeo permaneció hospitalizado durante días que parecieron semanas. El protocolo de reversión mostró resultados graduales. Nada milagroso, nada cinematográfico. Solo lo esencial: el niño se estabilizó. La palidez cedió un poco, la respiración recuperó ritmo y los desmayos cesaron. Los médicos fueron cautelosos, pero honestos. La enfermedad existía, sí, pero había sido agravada de forma deliberada. Sin el sedante, había tiempo. El tiempo era todo lo que Alejandro jamás creyó haber podido comprar. Alejandro pasó la mayor parte de esos días junto a su hijo, durmiendo en un sillón incómodo, rechazando reuniones, apagando teléfonos. Por primera vez, el hombre que controlaba imperios aceptó su propia impotencia. Y, paradójicamente, encontró fuerza allí. Cuando los abogados confirmaron la anulación de cualquier documento firmado bajo manipulación, no sintió triunfo. Sintió vergüenza por haber confiado ciegamente. Lucía fue llamada a declarar. Entró en la comisaría con el mismo abrigo sencillo, las manos aún marcadas por el trabajo. Habló con precisión, sin exageraciones. Entregó todo lo que había guardado. Salió exhausta, pero entera. La policía la trató como testigo clave. Por primera vez, alguien la escuchó de principio a fin. Días después, Alejandro la llamó a la biblioteca. No para agradecerle de nuevo, las palabras ya no bastaban, sino para reparar. Reconoció públicamente su papel. Ofreció apoyo jurídico, psicológico y financiero.
Lucía rechazó casi todo. Aceptó solo lo que le garantizaría tranquilidad para su propia vida. No quería favores. Quería justicia. La mansión atravesó cambios silenciosos. Nuevos enfermeros. Rutinas transparentes. Puertas abiertas. La presencia de Valeria se convirtió en un eco distante, sustituido por procesos, audiencias y titulares que Alejandro nunca leyó. Lo que importaba estaba en una habitación luminosa, donde un niño respiraba mejor cada día. Cuando Tadeo regresó a casa, Lucía estaba allí. No como empleada en ese momento, sino como alguien de la familia. El niño la reconoció con una mirada prolongada, frágil pero consciente. Ella tomó su mano con cuidado, como quien sostiene algo sagrado. La verdad había sido expuesta. La justicia, activada. La vida, salvada. Meses después, la mansión en Segovia ya no era el mismo lugar. Las paredes aún guardaban recuerdos, pero el aire había cambiado. Donde antes había un silencio de espera, ahora existía un silencio de cuidado. Tadeo seguía en la silla de ruedas, la enfermedad no había desaparecido como en los cuentos fáciles, pero estaba más fuerte, más presente. Su mirada tenía brillo. Los días tenían rutina. Y eso, para Alejandro, era un milagro concreto. El proceso contra Valeria avanzó con una rapidez poco común. Las pruebas eran sólidas, el plan demasiado cruel para ser relativizado. Tentativa de homicidio calificado, fraude, manipulación patrimonial. Su nombre desapareció de las columnas sociales y pasó a ocupar páginas judiciales. Alejandro no asistió a ninguna audiencia. No por cobardía, sino por elección. Decidió que el pasado no merecía más tiempo del necesario. Lucía se mudó a un apartamento mejor, cerca de la clínica donde Tadeo realizaba su seguimiento. Continuó trabajando, ahora a medio tiempo, por decisión propia. Alejandro lo respetó. No intentó convertirla en símbolo ni en una historia conveniente de superación. Solo mantuvo lo que realmente importaba, gratitud constante, presencia discreta y respeto. Hubo un día, semanas después, en que Alejandro regresó solo a la antigua casa de su infancia, no a la mansión, sino al pequeño inmueble sencillo que aún existía en las afueras de la ciudad. Se sentó en el escalón de la puerta, recordó al niño que había sido, al hombre en que se había convertido y al padre que casi lo perdió todo por creer demasiado en las apariencias. Lloró allí, sin testigos. Luego se levantó más liviano. Tadeo preguntaba por Lucía cada vez que ella no estaba. No como quien llama a una cuidadora, sino como quien llama a alguien que salvó su historia antes incluso de que pudiera comprenderla. Un día, con la voz aún débil, dijo algo simple que nadie olvidó, que ella había sido su valentía cuando él no tenía ninguna. La lección de aquella historia no estaba en el dinero, ni en la caída de la antagonista, ni en el escándalo silenciado. Estaba en el detalle invisible, en la mirada atenta de quien nadie escucha, en la decisión de no apartar la mirada, en el coraje silencioso que no pide aplausos. Algunas vidas se salvan sin testigos. Otras, como la de Tadeo, sobreviven porque alguien decidió ver lo que todos prefirieron ignorar.